La pregunta no es qué va a pasar, sino cuándo y contra quién va a ser ese primer golpe mediático que el presidente Trump lo está preparando para decir, ya ven, resuelvo, llego, hago mis órdenes ejecutivas, se ejecutan, se ve, se amenaza y se realiza. Entonces lo vamos a ver muy pronto. Tengo información suficiente para pensar que Estados Unidos, el gobierno de Trump, pidió ya en concreto una entrega inmediata para saber si son confiables o no el gobierno mexicano de un capo, de un político protector de capos. Todo el mundo apunta, por supuesto, hacia Rubén Rocha Moya, o apuntan hacia Américo Villarreal, o apuntan hacia el sur. A ver, aparentemente a alguien se le ocurrió la feliz ocurrencia, vaya el pleonasmo, que se les haya ocurrido la feliz ocurrencia, de que el personaje a entregar sea Cuauhtémoc Blanco. Es un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. Por eso está ahorita todo el asunto de el desafuero, el exhibirlo, el sacarlo, el hacerlo relevante en que si quitaron al fiscal, no lo quitaron, si Eric, el que era el partido Encuentro Social, que fue el que lo postuló para gobernador, ahora es el verdugo, después de que Cuauhtémoc traicionó a Eric. Es decir, hay toda una novela digna de Netflix, ¿no? A ver, Ramón, Cuauhtémoc Blanco tiene que pagar por todas sus faltas ante la justicia y está más que documentado cómo le acercaron a diversos personajes vinculados a Cárteles Unidos y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su amigo el español. Pero, por supuesto, Sáenz. Pero dicho eso, Cuauhtémoc Blanco es un títere, no un titiritero. Es lo que te iba a decir. Va a seguir siendo utilizado Cuauhtémoc Blanco como ha sido utilizado durante muchos años. Es decir, el saqueo en Morelos, la venta de prebendas, puestos políticos y demás, alimentando a un personaje que cree que tiene el poder, pero que finalmente pues estamos viendo que puede perderlo todo en un instante. Yo creo que quienes están incidiendo en la presidenta Claudia Sheinbaum para decir, mira, vamos a darles como se diría en los tiempos prehispánicos, este sacrificio humano, claro. ¿Sí? Claro. Yo creo que deberían de repensarlo y no darle más vueltas. El señor candidato number one, por mucho, es Rubén Rocha Moya. Y el 2, Américo Villarreal. Es correcto. Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes y Rodrigo Carvajal. En esta semana en la que, bueno, pues han estado duros los forcejeos entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Palacio Nacional y todo lo periférico al Palacio Nacional que esté apoyando desde Palenque, desde Grupo Carso, desde diferentes lugares, todas las iniciativas de negociación con el presidente Trump, con esta nueva etapa de la era Trump, en la que, bueno, la gran novedad de la semana para nuestro país es de que ya fueron oficialmente fichados 5 cárteles mexicanos, claro, dentro de la lista de lo que se va a dar en denominar, calificarlos como organizaciones terroristas, con toda la implicación que eso quiere decir, que es, bueno, pues ya con esa etiqueta, el gobierno norteamericano tiene todo el derecho, según sus legislaciones, de poder entrometerse, hacer acciones. Bueno, y estos 5 cárteles, pues son los que conocemos como el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, el famoso cártel del Noroeste, que es lo que quedó, los remedos de que quedaron del cártel del Golfo y de los Zetas en Tamaulipas, y el cártel Unidos, que está en Guerrero. Es decir, los estados que están señalados, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Con mucha dedicatoria. Esto, por supuesto, lo hace el Departamento de Estado que maneja Marco Rubio, que trae una agenda muy fuerte, muy pesada y muy acelerada para poder hacer este tipo de acciones. Lo que, pues simplemente es apenas comenzar a destapar la cloaca de lo que va a ser realmente el platillo principal. Que sí, si bien todos sabemos que van a ir por los jefes de los cárteles, de esos que hemos mencionado, pues también van a ir por los políticos y empresarios que de una u otra manera
se han visto beneficiados, han protegido, han encubierto, han apapachado a estos cárteles y pues vamos a ver hasta dónde va a llegar el alcance de esta pues, iniciativa. Importante. Y lo más también relevante tiene que ver con que los tiempos que va a tomar esto. Esta situación que se dio esta semana también, en donde ya se aprobó, ya se dio aliento a la entrada de cierto número de personajes de la Marina norteamericana bajo el paraguas de que vienen a entrenar a Fuerzas Armadas y de la Marina del gobierno mexicano. Aprobado por unanimidad en el Senado, por cierto. Por supuesto, ahí sí no hubo nada, que yo creo que alguien dijo ahí, no se metan con los Marines, ¿eh? Sí. Y pues para es un secreto que pues por más que quieran decir que es únicamente para entrenar, que sí lo harán seguramente, pues sin duda ahí vendrán ahí unos grupitos que son los que van a ir a hacer la labor conducente, ¿sí? Sí. A las diferentes cárteles que estamos mencionando. Y me llama la atención, y aquí dejo ya el punto, que aparentemente en esta misma semana, cuando se viene este anuncio de Marco Rubio del Departamento de Estado, la aprobación por unanimidad del Senado de la intromisión de la injerencia, como diría la presidenta Claudia Sheinbaum, de las fuerzas norteamericanas, pues empiece a circular que en Sinaloa se han desmantelado decenas y decenas de laboratorios de fentanilo, pero decenas. Sí. Yo recuerdo que un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador reiteraba una y otra vez en sus mañaneras que no, en México no se producía fentanilo. Y hoy resulta que en la tierra gobernada por su protegido, Rubén Rocha Moya, es el epicentro donde están descubriendo no lugares pequeños clandestinos, así en el rinconcito con 3 tambos, no. Verdaderos laboratorios grandes, con mucha producción de esta droga. ¿Qué significa, Rodrigo, toda esta consecución de caminos y cómo la estamos viendo para las próximas semanas? El tema más delicado sigue siendo que en todo el aparato de seguridad norteamericano hay un consenso. El gobierno mexicano, en todos sus niveles, está coludido con el crimen organizado. Y si alguien quiere ver la muestra de ese argumento, que voltea a ver a Tamaulipas. Lo mencionamos esta semana en un reportaje de Código Magenta, en 2 reportajes de Código Magenta, diciendo, cuidado con Tamaulipas, porque está la relación con el negocio multimillonario de Huachicol en las sabanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, lo que era la vieja estructura de Sergio Carmona. Está la relación del gobierno con la columna armada Pedro J. Méndez, cuyos integrantes tienen órdenes de aprehensión por tráfico de migrantes, órdenes de aprehensión federales y señalados también por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como participantes en este negocio de trata ilegal. Y también, por supuesto, con las facciones locales del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste. Coincidió la semana pasada que en el momento en que Trump envió una fuerte amenaza y petición a México de que tenían que tomarse acciones contra los cárteles, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia la detención del segundo a bordo del Cártel del Noreste. Y por alguna razón, en los mensajes que hay entre los cárteles, ahora se está discutiendo en redes, hay una nueva regla al menos en el Cártel del Golfo. Si van a tocar a los migrantes, que no sea con violencia. Y además, ya no se va a producir fentanilo en Tamaulipas. Eso ya es una reacción inmediata que se está manejando en la red. Pero es una admisión abierta de que sí lo estaban haciendo. Es una admisión abierta de que sí lo estaban haciendo. Y si nos vamos a Sinaloa, lo que está sucediendo, hubo, Ramón, en los últimos 10 días, 18 operaciones de espionaje con aviones y buques de reconocimiento de Estados Unidos. Esto planteado por funcionarios de Estados Unidos a CNN. ¿Qué dice el jefe del Comando Norte de Estados Unidos? A ver, señores, nosotros no hemos cruzado la línea. Nosotros estamos compartiendo toda la inteligencia que tenemos con el gobierno mexicano.
y específicamente, aunque no lo dijo, por supuesto es con la oficina de Omar García Harfuch. Esto se ha reflejado en estos decomisos importantes de fentanilo. Hubo un decomiso incluso en Nuevo León, en García, esta semana. A ver, ese laboratorio de García, recordemos, Rodrigo, que fuimos aquí los primeros que dijimos que estaban trasladando de Sinaloa los laboratorios de fentanilo a Nuevo León, ya en tiempos de Samuel García. Claro. Y que en aquella ocasión, el hecho de que un militar, que era en esa época, en ese momento, el jefe de la zona, que era el general Chiñas. Así es. ¿Sí? Que fue el que descubrió los primeros dos recién llegados. Correcto. Curiosamente lo sacaron de Nuevo León y lo mandaron fuera. Por supuesto. Y Ramón, esta inteligencia que se está utilizando para decomisar fentanilo, para desmantelar laboratorios, estamos viendo también nuevos operativos en el corazón de influencia de los chapitos, específicamente en la comunidad de Jesús María, donde hay fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina buscando a alguien. ¿Eso qué quiere decir? Iván Archibaldo Guzmán es el objetivo prioritario, ya no solo del gobierno de Estados Unidos, sino también del gobierno de Claudia Sheinbaum. La pura retórica del gobierno de Donald Trump ya está movilizando un cambio de política profundo en México y esa es la gran lección. Alejandro. Pues se está armando la tormenta perfecta para México en muchos sentidos. Viéndolo desde la parte de Estados Unidos, pues recordemos, cada presidente de Estados Unidos tiene su guerra, su intervención. Sí. Lo hemos visto en Afganistán, en Pakistán, en Gaza, etcétera, etcétera. Cada presidente tiene que tener a su enemigo. Queda claro que Trump, el enemigo, pues es México. ¿Y qué es, para poner un poquito en perspectiva, qué significa designar a un cártel como una organización terrorista? Recordemos a quizá el presidente menos intervencionista que fue de los últimos tiempos, que fue Barack Obama. Él necesitó crear un operativo casi en vivo donde mandaba a unas fuerzas especiales de los Marines a entrar por la frontera a Pakistán y matar por medio de drones y por medio de un operativo quirúrgico a Osama Bin Laden. No se sabe qué pasó con el cuerpo. Vimos después las fotos de Barack Obama desde el Situation Room, que le dicen en la Casa Blanca, viendo cómo estaba el operativo y después salir a decir, Osama Bin Laden está muerto. Vamos ganando la guerra contra el terrorismo. Ahora, el golpe de Osama Bin Laden del 9/11 se provocaron 3,000 muertes en ese entonces y eso provocó una guerra contra Al Qaeda que duró años y culminó con eso. Ahora, en la guerra, en la guerra contra los cárteles, los muertos que está produciendo el fentanilo, y no decimos que solo es la culpa de México, claro, pero sabemos que Trump simplifica muy bien sus datos, él tiene sus propios datos también. Estamos hablando de más de 100,000 personas muertas por sobredosis nada más, no por violencia, por año. O sea, el reporte que dieron en días recientes era que van como 350,000. Así es. Claro. Entonces, cuando hablamos de denominar como organización terrorista a los cárteles, estamos hablando de ese tipo de acciones. Y que no se nos haga raro que veamos, porque estamos hablando contra un presidente que requiere esas acciones mediáticas, porque todo su capital político lo construyó desde la campaña en que México y las organizaciones terroristas son el enemigo a vencer. Ya lo vimos. Y lo vimos hace unos meses, solo que no lo hablamos mucho. De la nada apareció el Mayo Zambada en el aeropuerto de Ciudad Juárez. ¿Sí? Y que ya, no nos digan. Ya capturamos al piloto que se lo llevó, malvado, que se lo llevó al Mayo, que se entregó. Así es. No lo traicionaron, señores. Él se quiso ir, como ahorita. Así es. Sí, adelante. Tenemos ya, lo tengo bien checado, más de media docena de capos importantes que están tocando la puerta de Estados Unidos de diferentes agencias para decir, no quiero pleito, me entrego y suelto lo que tenga que soltar. Sí. Que ese es un efecto importante que se quiere al hacer esta labor. Es decir, que, como diría el Chapulín Colorado, que cunde el púnico, sí, para que todos digan, yo no quiero morir por un dron, sí, por un grupo especial, sí, y estoy dispuesto a decir todo lo que sé, nada más cuídenme.
La pregunta no es qué va a pasar, sino cuándo y contra quién va a ser ese primer golpe mediático que el presidente Trump lo está preparando para decir, ya ven, resuelvo, llego, hago mis órdenes ejecutivas, se ejecutan, se ve, se amenaza y se realiza. Entonces lo vamos a ver muy pronto. El discurso del gobierno de Donald Trump ya incidió en la conducta criminal y en la dinámica criminal de México, ya incidió en desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, ya incidió en un cambio de política que privilegia el combate frontal a los cabecillas criminales, sobre todo a aquellos que son generadores de violencia y líderes de células paramilitares. Aquí la gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República para deshacer los nudos de la política con la delincuencia organizada? Y aquí hay para mí 3 señales que me indican que todavía falta mucho camino por recorrer. Uno, que todavía se mantenga Rubén Rocha en el poder y que cuando se habla de una potencial revocación de mandato, que el primer candidato para sustituirlo, patrocinado por personas como Adán Augusto López, sea precisamente el senador Insunza. El senador Insunza, que fue el secretario de gobierno de Sinaloa y que fue patente, de acuerdo a reportes de inteligencia del gobierno mexicano, en estos acuerdos del gobierno de Rocha con el crimen organizado. Segunda preocupación, ¿por qué no se hace nada desde el gobierno federal, desde la Fiscalía General de la República, con la relación que mantiene el gobierno de América Villarreal con instituciones, o no instituciones, como células criminales como la Columna Armada Pedro J. Méndez? Cuando hay órdenes de aprehensión vigentes en contra de uno de sus líderes y el gobierno de Tamaulipas les entrega beneficios con dinero de los contribuyentes mexicanos. Y tercero, la información que está patente, pero todavía no confirmada en la comunidad arancelaria mexicana, en la comunidad aduanera, de que el siguiente titular de aduanas va a ser Rafael Marín Mollinedo. Recordemos quién es el personaje. Que en caso de concretarse, bueno, es un personaje, número uno, muy cercano a la familia de Andrés Manuel López Obrador y de los hijos de López Obrador. Hermano, ¿ese apellido qué es? Hermano de quien fuera el eterno chofer de Andrés Manuel López Obrador. Que luego ya le dieron vida propia. ¿Por qué es preocupante, Ramón? Por 2 razones. Número uno, porque si recordamos la investigación de ProPublica, de acusaciones que hay de que la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006 recibió dinero del cártel de los Beltrán Leiva, uno de los intermediarios señalados en ese reportaje es precisamente Nicolás Marín Mollinedo, hermano de quien sería el titular de aduanas. Imagínate. Y segundo, ¿por qué es preocupante? Porque Rafael Marín Mollinedo ya estuvo en aduanas cuando hubo un boom de huachicol fiscal e incluso se publicó aquí en exclusiva en Código Magenta una fotografía donde aparece comiendo en un restaurante Papadeux en Far, Texas, con uno de los hijos del presidente. A ver, hay ahorita una situación en donde hemos visto que, particularmente aquí en Tamaulipas, distintas aduanas tuvieron un hackeo. Claro. Y ha habido tortuguismo. Y tienen ahorita parados el equivalente a un día y medio de trailers, esperando porque están haciendo todo manual, porque no lo pueden hacer. Sí. Se habla de que no fue una cosa casuística. Se habla de que fue un asunto estrictamente de primer mensaje de los cárteles. Ustedes nos van a fastidiar la vida, nosotros se la vamos a fastidiar a ustedes, en donde más les duele, en la parte económica, en las cadenas de suministro, en lo que todo el mundo diga, tranquilos. Número 2, tengo información suficiente para pensar que Estados Unidos, el gobierno de Trump, pidió ya en concreto una entrega inmediata para saber si son confiables o no el gobierno mexicano de un capo, de un político protector de capos. Todo el mundo apunta, por supuesto, hacia Rubén Rocha Moya, o apuntan hacia Américo Villarreal, o apuntan hacia el sur. A ver, aparentemente a alguien se le ocurrió la feliz ocurrencia, vaya el pleonasmo, que se les haya ocurrido la feliz ocurrencia, de que el personaje a entregar sea Cuauhtémoc Blanco. Es un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. Por eso está ahorita todo el asunto de el desafuero, el exhibirlo, el sacarlo, el hacerlo relevante en que si quitaron al fiscal, no lo quitaron, si Eric, el que era el partido Encuentro Social, que fue el que lo postuló para gobernador, ahora es el verdugo, después de que Cuauhtémoc traicionó a Eric.
Es decir, hay toda una novela digna de Netflix, ¿no? A ver, Ramón, Cuauhtémoc Blanco tiene que pagar por todas sus faltas ante la justicia y está más que documentado cómo le acercaron a diversos personajes vinculados a Cárteles Unidos y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su amigo el español. Pero, por supuesto, Sáenz. Pero dicho eso, Cuauhtémoc Blanco es un títere, no un titiritero. Es lo que te iba a decir. Va a seguir siendo utilizado Cuauhtémoc Blanco como ha sido utilizado durante muchos años. Es decir, el saqueo en Morelos, la venta de prebendas, puestos políticos y demás, alimentando a un personaje que cree que tiene el poder, pero que finalmente pues estamos viendo que puede perderlo todo en un instante, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿saciará el apetito Así es. de los norteamericanos Pues es un buen que headline. un personaje con la cuaitemiña les vaya a decir? Es un buen headline para Fox News, Ramón. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, la pregunta es suficiente? Mi evaluación es absolutamente no. Es un personaje así, porque como bien dijo ahorita Rodrigo, es un simple títere. Sí. De alguien que lo puso en Cuernavaca, que es el paso abierto de todo lo que es Ciudad de México, Guerrero. Acapulco, Guerrero, toda la zona esta. Comienza la sierra, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que quienes están incidiendo en la presidenta Claudia Sheinbaum para decir, mira, vamos a darles como se diría en los tiempos prehispánicos, este sacrificio humano, ¿sí? Claro. Yo creo que deberían de repensarlo y no darle más vueltas. El señor candidato number one, por mucho, es Rubén Rocha Moya. Y el 2, Américo Villarreal. Es correcto. Conclusión, Rodrigo. Conclusión, hemos hablado aquí muchísimo de cómo ha incidido en campañas políticas la estructura del huachicol fiscal. Y mucha gente se puede preguntar qué tiene que ver el huachicol fiscal con los cárteles mexicanos. Muy sencillo, y esto está documentado incluso por congresistas como Dan Crenshaw, que han mandado cartas al Poder Ejecutivo diciendo los cárteles mexicanos cobran un derecho de piso de hasta $400 por pipa. Es decir, este animal del crimen organizado llamado huachicol fiscal, que creció enormemente como una hidra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también ha alimentado y ha armado financieramente y ha armado también explícitamente a los cárteles mexicanos. Y al partido en el poder, que es Morena, que le ha permitido con los recursos del huachicol irse de cuando empezó el presidente López Obrador, de 2 gobernaturas morenistas a 20 y tantas gobernaturas. Y aquí va mi punto toral, es que Claudia Sheinbaum, y pasó desapercibida esta declaración de la semana pasada, que dijo, a ver, señores, vamos a designar que solo una agencia del Estado mexicano para evitar ineficiencias sea la encargada de hacer el escrutinio y la regulación completa de toda la cadena de importación de combustibles. Es decir, le vamos a poner lupa al negocio del huachicol fiscal. Y después empieza a aparecer la situación de que probablemente el señor Marín Mollinedo sea el titular de aduanas. Entonces, alguien desde algún lado dio un golpe sobre la mesa y dijo, señores, ahí no le muevan. Conclusión. Lo que es interesante es que es el discurso de la soberanía es un discurso que no está prendiendo como antes prendía. Es decir, estos ideólogos que empujan a que la presidenta hable de soberanía y que cómo es posible y que injerencia, pues se mata con cualquiera de las pruebas. Y tú lo mencionaste en una editorial esta semana, Ramón. Es decir, la soberanía de muchas ciudades en México ya se perdió en manos del crimen organizado. Es decir... a ver, Alejandro, imagínate tú que hemos perdido lo pongo como regimontanos porque es como México-Acapulco. Sí, claro. Como Guadalajara-Puerto Vallarta. Hemos perdido la carretera Monterrey-Laredo, que eran 2 horas por carro, y ya hay vuelos para poder estar seguros en Laredo y hacerle shopping a Laredo. Vuelos de aerolíneas que en un trayectito que lleva más tiempo subir el avión y bajarlo porque hay todo un protocolo. Claro, sí. Pero la gente está prefiriendo pagar. ¿Por qué? Porque perdimos la carretera, porque saben que en la carretera te secuestran, te quitan el vehículo y te pueden llegar a matar, como ha ocurrido con algunas familias. O te extorsionan los policías locales en Nuevo Laredo o en Reynosa. Entonces, hablar de soberanía es un discurso totalmente insostenible. Lo que creo que debe ser el discurso es cómo empezamos a cooperar.
cómo ponemos a un objetivo en común. Alejandro Moreno esta semana salió con la iniciativa de nombrar zar antidrogas en ese específico y quiso poner ahí su cuestión sobre la mesa. El estilo canadiense. Así es, pero pues el tema está por verse. Pero ya lo colocaron en la barandilla del desafuero junto con Cuauhtémoc Blanco. Así es. Alito Moreno. Así es. O sea, ese tipo de cosas y jaloneos. Claro. Por lo pronto, pues una sugerencia muy del corazón para la presidenta Sheinbaum. Quizás si quiera hacer esa instancia única para saber por dónde va y viene el famoso huachicol fiscal. A lo mejor encuentre el candidato a la Secretaría de Educación que se lleve a Mario Delgado. Él sí sabe cómo funciona eso.